Muy buenas tardes, queridos amigos, seguidores de esta cuenta de Voces que Inspiran, el canal de YouTube donde entrevistamos a personas, y otros profesionales de distintas áreas. Hoy tengo con vosotros un invitado muy especial. Él se llama Josué Sánchez, es director de operaciones de una empresa de Valencia y además es profesor adjunto en el Instituto de Empresa de Madrid, donde imparte asesoría ejecutiva de liderazgo en los programas de MBA. Así que, bueno, tenemos a alguien cuyo tema, sabéis, vamos a hablar sobre liderazgo, pero un liderazgo más centrado, como sabéis, en el mejor líder que hemos conocido en toda la historia, Jesucristo. Josué Sánchez, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, un placer. Gracias por invitarme. Bueno, tienes un montón de cosas que la verdad sorprende, ¿no? Toda tu experiencia y estudios y formación. Y me parece muy interesante, pues por lo que te conozco, ¿no? Que hemos hablado mucho de liderazgo, etcétera. Creo que es un tema fascinante para mí. Me interesa muchísimo. Pero antes de entrar en el tema en profundidad, me gustaría que te conociera un poquito los y presentarte un poquito, aparte de lo que te he dicho, de lo que he dicho yo. Claro que sí, pues Josué, como me has introducido, me llamo. Soy de Granada, aunque ya el acento se perdió hace muchísimos años, porque he vivido en muchas partes de España y luego también estuve un tiempo, en 2 ocasiones, viviendo fuera de España, en Alemania en concreto, ¿no? Estoy casado, tengo un crío de 3 años y bueno, yo estudié Derecho, luego hice un posgrado en el Instituto de Empresa, en Gestión, en Estrategia, Liderazgo. De ahí viene mi vinculación con el Instituto de Empresa. Pero toda mi trayectoria ha estado ligada al mundo de las operaciones, en el ámbito inmobiliario, en el ámbito de gestión de propiedades. Y ahora recientemente, pues hace 1 año y pico que me incorporé a una empresa aquí en Valencia como director de operaciones. Pero hay un denominador común en esa trayectoria que siempre ha sido lo que es el liderazgo, el dirigir o liderar, en este caso, personas, ¿no? Porque yo distingo siempre lo que es la gestión del liderazgo. La gestión está vinculada a las cosas, mientras que el liderazgo está vinculado más a lo que son las personas, ¿no? Genial. Es una diferencia muy, muy grande, o sea, saber diferenciarlo, porque muchas veces no sabemos, ¿sabes? Pensamos que somos líderes, pero realmente nuestra forma de actuar es gestora, ¿no? Pero para ti, realmente, para entrar un poquito más en el tema, ¿qué sería el liderazgo? Para mí el líder es aquel que tiene la capacidad de influir positivamente en los demás. Pero claro, antes de poder influir en alguien externo, tienes que poder influir en ti mismo, ¿no? Yo creo que el liderazgo empieza con uno mismo. Vale. El Señor, antes de su ministerio, leemos en las Escrituras que crecía no solamente en estatura, sino en sabiduría. Y la gracia venía sobre él gradualmente, ¿no? Leemos en el Nuevo Testamento que era gracia sobre gracia. Él no nació con la plenitud, eso fue creciendo en él. Y de hecho vemos que justo antes de empezar su ministerio, la historia famosa de las tentaciones, ¿no? Es decir, él tuvo que no demostrar en este caso, pero sí pasar por ese proceso de preparación y refinamiento hasta comenzar su ministerio. Todo líder pasa por diferentes experiencias hasta que se convierte en un líder, porque realmente ningún cargo te hace líder. Claro, aquí están las teorías de que el líder nace o se hace, ¿no? Con la salvedad del Hijo de Dios, que evidentemente él era perfecto, todos los demás seres mortales que no lo somos, podemos tener algún atributo que otro propio de lo que se conoce como un líder, pero yo creo mucho que el líder se hace. El líder, es decir, yo me miro a mí mismo hace 15 años y evidentemente creo que no soy el mismo líder hoy que hace 15 años, ¿no? Entonces yo creo que el líder se hace. El líder es un trabajo en proceso. Pero hay gente que nace con ciertas cualidades. Por supuesto. Tiene esa predisposición por la educación que ha recibido en su casa,
por las vivencias que ha tenido en el colegio, en la adolescencia, en la universidad, en las primeras experiencias profesionales, que le predisponen a liderar de una forma más natural que otros que a lo mejor tenemos que adquirir esos hábitos, esos comportamientos. Y podríamos identificar, así a simple vista, no sé si a ti te ha pasado, vas a un evento, vas a una charla o incluso aquí en la iglesia, ¿podrías identificar quién es un líder por su comportamiento? Claro, yo creo que cualquiera de nosotros que se sienta atraído hacia alguien desde el punto de vista del liderazgo, es decir, que se produzca esa necesidad de atención o de admiración hacia otra persona, a partir de que se produce ese clic, nace el reconocimiento de que la persona que tienes enfrente es un líder para ti. ¿Por qué? Porque está influyendo positivamente en ti. ¿Cómo te hace sentir? Te hace sentir, en este caso, elevado, con mejor autoestima, por ejemplo, que confía. Es decir, te hace sentir de una forma diferente desde el punto de vista positivo con respecto a lo mejor otras personas que podríamos llamar líderes que conocemos en la historia, que han influido, pero no necesariamente positivamente en los demás, ¿no? Vale. ¿Qué características tiene que tener una persona para ser líder? Yo creo que en el contexto en el que estamos hablando, que sobre todo que es el contexto espiritual, ¿no? Sí. Pero que es extrapolable, sí, claro, a todas áreas, ¿no? Al ámbito secular. Yo creo que un líder debe de ser una persona que tenga un buen equilibrio del carácter. Es decir, es una persona que debe de conocerse muy bien a sí mismo. Cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son las áreas del carácter que pueden ayudarle a descarrilar en algún momento dado, sobre todo cuando hay presión, cuando hay fatiga, que eso es común, ¿no? Es decir, cuando tú tienes la responsabilidad no solamente de dirigir operaciones, sino también de liderar a equipos, pues evidentemente la vida no es plana, no es constante, hay altos y bajos. Uno tiene desafíos de salud, puede tener desafíos familiares, puede tener desafíos económicos, y todo eso lo lleva consigo al ámbito laboral o al ámbito eclesiástico. Bueno, cuando eso existe, ahí se demuestra también la capacidad que tiene el líder para conectar con los demás, ¿no? El grado de sensibilidad interpersonal, cuán compasivo soy, cuál es mi escucha activa, cuán cooperador soy, cuál es mi estamina social, ¿no? Es decir, todo aquello que me permite conectar con la persona y elevarle. Cuando tengo estrés, ¿qué hago? ¿Rechazo, me escondo o sigo estando disponible, comunico o me refugio en mi cueva, ¿no? Yo tengo ahora, como has comentado, yo estoy colaborando con el Instituto de Empresa y tengo ahora mismo un estudiante al que le estoy haciendo la asesoría ejecutiva que, bueno, en el test psicométrico que nosotros realizamos de entrada para entender muy bien lo que es la personalidad, le sale un alto índice de desconexión emocional con el equipo, ¿no? ¿Y qué ocurre a estas personas cuando tienen mucho estrés o cuando se sienten muy agobiados? La tendencia es meterse en su oficina y encerrarse, ¿no? Y claro, ¿cómo lo percibe los empleados o el equipo suyo? ¿Cómo lo perciben? Como alguien que no tiene interés en ellos, ¿no? Entonces lo que estamos intentando es salvar ese gap, es decir, vamos a intentar cambiar esa percepción. Realmente no es que tú no tengas interés en tu equipo, es que tú reaccionas ante el estrés escondiéndote o refugiándote en lo que yo llamo tu cueva. Y lo que estoy trabajando con él es precisamente comunicar eso. Es decir, es tan sencillo como decir, oye, mira chicos, en los próximos media hora o en los próximos 2 días voy a estar un poco más desconectado porque tengo que trabajar en ciertos asuntos. Si necesitáis algo, mandadme un mensajito o comunicárselo a fulanito que yo enseguida o cuando pueda retomaré el tema, ¿no? Es esa comunicación la que hace que derribe la barrera de la percepción distorsionada que muchas veces pueden tener los equipos de esa persona en este caso, ¿no? Es lo que está ocurriendo. Wow, o sea que tratas de decir que hay 2 tipos de percepciones, la tuya, la que te ves a ti mismo, y la cómo te perciben los demás. Claro, en definitiva el líder en las organizaciones seculares, pero yo creo que también lo puede ocurrir en la iglesia, ¿no? Al final te miden por dos características. Una,
lo que tú aportas a esa organización, si fuese una organización del mundo, desde el punto de vista de la cuenta de resultados, es decir, cuánto contribuye tu liderazgo, tu gestión a la cuenta de resultados, y en segundo, cómo eres percibido por los demás. Entonces nosotros lo que trabajamos mucho es la percepción. ¿Por qué? Porque esa percepción no refleja necesariamente la realidad absoluta, pero sí es una realidad que la persona que la percibe construye en su mente. Por lo tanto, lo que intentamos hacer es ayudar a cambiar esa percepción. Es decir, hacer entender por qué la persona se comporta de esa manera, identificar si así es como quiere seguir comportándose, y si es que no, pues ayudarle a adoptar nuevos comportamientos o técnicas que le ayuden a modificar su comportamiento para cambiar esa percepción. Wow, o sea que yo lo veo, o sea, todos tenemos, digamos, una marca personal, ¿no? Una forma de lo que se habla de nosotros, lo que la gente percibe de nosotros, y que está muy relacionada con el liderazgo. Entonces, mencionas de cambiarlo, de cómo cambiar esa percepción, y tú dices de a través del comportamiento. O sea, una vez que eres consciente de que la gente por feedback que puedes recibir. Una de las técnicas, sí. ¿Vale? Y ese feedback te ayuda a entender, vale, pues entonces, aunque yo no me vea así, la gente me percibe de esa manera. Correcto. Entonces tengo que, digamos, cambiar algo en mí para que la gente me vea de otra forma, ¿no? Correcto, así es. Yo, por ejemplo, cuando comencé mi andadura profesional, recuerdo que la percepción que yo transmitía a los demás, este tío es muy serio, soy una persona bastante exigente encima en el contexto profesional, es decir, yo demando mucho de los equipos que trabajan conmigo. ¿En qué sentido? En cuanto a resultados. Altas expectativas, efectivamente. Entonces, si combinas exigencia, altas expectativas con un semblante más bien serio y poco sonriente, ¿no? Claro, claro. Pues claro, la percepción puede ser muy negativa o puede ser, no, es muy negativa, ¿no? Entonces, pues tuve que tomar conciencia de eso. Me dice, oye, a lo mejor tienes que sonreír un poquito más, ¿no? A lo mejor tienes que ser menos serio y ser un poco más dicharachero cuando estás con la gente, para que vean que al final no es todo lo que tu semblante transmite, ¿no? Sí, son esas pequeñas cosas, ¿no? Y desde el punto de vista del contexto espiritual, pues es un poco más de lo mismo. Al final, el Señor nos pide que nos alineemos con su voluntad para poder llegar a ser líderes, ¿no? Es decir, para poder influir en esas otras personas, ¿qué tengo que hacer yo primero? Yo tengo que someterme ¿a qué? Al influjo del Santo Espíritu y despojarme del hombre natural. Es decir, ¿puede el cargo, me preguntabas, ¿puede el cargo hacerte líder? Bueno, en un contexto organizativo como puede ser la Iglesia, claro, en el momento que a uno lo sostienen como presidente de un quórum, como obispo, como presidente de estaca, lo que fuese, ¿no? Claro, en ese momento la organización te reconoce como líder, pero yo creo que un líder no viene determinado por la función que pueda ejercer una organización, sino realmente por la capacidad que tiene de influir a los demás. En el ámbito espiritual, para poder influir sobre los demás, primero tú tienes que trabajar contigo mismo, es decir, tu primer discípulo debes de ser tú, ¿no? Y ahí, bueno, ahí hay mucha doctrina. Yo te he mencionado la del rey Benjamín en Mosea 3:19, pero hay mucha más, ¿no? Fíjate, volvemos al ejemplo del Señor, ¿no? Él tuvo que pasar por una serie de situaciones en la etapa de las tentaciones, donde tuvo que, pues eso, que manifestar cuál era su identidad. No solamente ahí, sino que en distintas ocasiones él ya dijo que no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Por lo tanto, un líder en la Iglesia de Cristo es aquel que primero somete su voluntad a la del Padre y a la del Hijo, y luego ayuda a los demás, influye en los demás para que puedan hacer lo mismo. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el objetivo de estar aquí? Prepararnos para regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué pasa cuando, bueno, te dan un llamamiento, en el caso de la Iglesia, o te dan un cargo en un trabajo, pero quizás no te ves capacitado para ejercer ese liderazgo?
Bueno, eso es muy común que ocurra, ¿eh? Fíjate desde el principio, si nos vamos al Antiguo Testamento que ahora estamos estudiando este año, ¿no? Moisés fue el primero que dijo, oye, ¿y yo cómo voy a hacer esto si yo soy tardo en el habla, ¿no? Claro. Es decir, al final, cuando tu propósito real es hacer la voluntad de Dios y servirle, el Señor te prepara y el Señor te cualifica. Es decir, no tienes que preocuparte tanto de, a lo mejor, hacer un estudio para ser un líder, ¿no? Es decir, está más en el carácter. Es trabajar primero con el carácter. Bueno, es un trabajo que dura toda la vida con el carácter y el Señor luego te va cualificando a la posición. Estoy convencido que los que hemos tenido la oportunidad de liderar en la Iglesia, no todos hemos sabido hacerlo cuando nos llamaron, ¿no? Eso ha venido con el tiempo. Una cuestión es saber administrar los programas de la Iglesia, se puede aprender, pero ¿cómo ayudas a las personas a que puedan, a preparar su corazón para que el Espíritu Santo pueda tocarles y hagan el cambio que necesitan hacer para acercarse a Cristo? Eso creo que es complicado sacarlo de los libros. Claro. Yo veo a los obispos o a los líderes, incluso me encanta leer las biografías de los grandes profetas y líderes de la Iglesia nuestra, y me parece muy curioso cómo, de alguna manera, ellos han sido, a través de sus experiencias, han sido formados, moldeados, hasta llegar a convertirse en líderes, ¿no?, de una Iglesia mundial y en profetas, ¿no?, profetas de Dios. Y no todos venían de familias que, si cogiésemos el checklist, marcaban, ¿no?, lo que se podría esperar de una familia, vamos a decir, santo de los últimos días, sí, ¿no? Exacto. Incluso eran de padres inactivos, ¿no? Algunos de casos. Ellos. Sí. Es decir, hemos tenido en la historia reciente de la Iglesia, pues, Nelson, creo algunos presidentes, incluso del Quórum de los 12, cuyos padres o uno de ellos no eran activos o no habían sido activos en la Iglesia. Es decir, no habían crecido como a lo mejor muchos de los Haas o de nosotros hemos podido crecer con padres activos en la Iglesia, donde los lunes había noche de hogar, donde se intentaba leer las Escrituras cada día, hacer la oración familiar, y ahí estaban, ¿no? Es decir, el Señor al final lo que mira, un poco como con el profeta Samuel, lo que mira el Señor es el corazón, no lo grande de la estatura o la apariencia. Sí. ¿Crees que el nivel de éxito en todas las áreas puede estar muy relacionado con la capacidad de desarrollar ese liderazgo? ¿En qué sentido? Es decir, que cuanto más desarrolles esas características que hemos dicho que pueden desarrollarse con el tiempo, ¿podríamos tener más éxito en nuestra vida? Absolutamente, claro. Es decir, el marco del liderazgo en la Iglesia de Cristo, ¿dónde viene revelado? Viene revelado en Doctrina y Convenios. Si nos vamos rápidamente a las Escrituras, sabemos rápidamente que no estamos hablando acerca de posición, sino de carácter, lo que nos prepara para liderar, ¿no? Vamos, cualquiera que diga Doctrina y Convenios 121 sabe rápidamente de lo que voy a hablar. Ningún poder o influencia, hablando de liderazgo, de influir, se puede ni se debe mantener. O sea, no se puede, pero si se pudiese, no se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero. Fíjate, y continúa, bondad, conocimiento puro, lo cual ennoblecerá grandemente el alma, sin hipocresía y sin malicia. O sea, todo lo que vemos aquí tiene que ver con el carácter. Para poder ser líder en la Iglesia del Señor, este es el marco de liderazgo que ha sido revelado. Estábamos hablando antes, fuera de micrófono, acerca de cómo las decisiones se toman en la Iglesia, ¿no? Disculpa. Y hablábamos que existe lo que es el principio de la unanimidad en la primera presidencia y en el Quórum de los 12 apóstoles. Es decir, las decisiones se toman por unanimidad. Por eso a veces escuchamos que la Iglesia es lenta en tomar decisiones, ¿no? Bueno, porque en esos altos consejos de la Iglesia
Evidentemente hay muchos backgrounds de personalidades, tanto a nivel profesional como a nivel de carácter, pero fíjate que hay un denominador común en todos ellos. Todos buscan la gloria de Dios y el bienestar de Sion. Entonces, desde esa personalidad que cada uno lleva, desde la experiencia de la vida y de la formación, luego todos se ponen en común para hacer la voluntad de Dios. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a operar en ellos hasta que llegan a ese punto de toma de decisiones. Por eso hay veces que las decisiones pueden tomar más tiempo de lo que a lo mejor a nosotros nos gustaría, ¿no? Claro. Lo que nos da la seguridad de que realmente esta iglesia la dirige el Señor. Porque hasta que no buscan hacer la voluntad de Dios y esa voluntad es revelada y confirmada, esa decisión no se ejecuta. Fíjate si usásemos ese modelo en nuestro respectivo llamamiento. Yo ahora mismo estoy sirviendo en una presidencia del quórum, pues imagínate usar ese modelo con el quórum que nosotros lideramos en mi barrio, ¿no? Bueno, el barrio al que pertenezco. Sí, sí. Aunque ese marco está claro, te quería preguntar si podríamos, de acuerdo a nuestra personalidad, podríamos diferenciar que hay distintos tipos de estilos de liderazgo. Sí, por supuesto. ¿Cuáles habrían? A ver, en general, los estilos del liderazgo están basados un poco en la predisposición que cada uno tiene debido al carácter que uno ha forjado en su vida y las experiencias que uno ha desarrollado, ¿no? Pero luego está también el tipo de personas a las que tú tienes que liderar, que te obliga a emplear un estilo u otro. Nosotros, por ejemplo, uno de los test que nosotros hacemos y que trabajamos con los estudiantes mucho es el análisis de estilos de liderazgo. Entonces, hay líderes que tienen que enseñar a los miembros de su equipo, y evidentemente estoy poniendo un símil aquí, a aprender cómo leer, porque alguien entra nuevo en un grupo, en un departamento, en un equipo y no sabe hacer una tarea, eso es como enseñarle a leer. Claro. Y el estilo que tienes que emplear con ese empleado es muy distinto a uno que tiene 25 años de experiencia y que no solamente sabe leer, sino que a lo mejor sabe hacer el trabajo mejor que tú, ¿no? Cuando tú confundes los estilos de liderazgo, entonces la influencia que tú ejerces sobre esas personas es muy diferente. Por ejemplo, yo tenía un estudiante en una ocasión de que uno de los feedback que recibía es que los empleados decían, es que no confía en mí. Claro, haciendo el análisis de estilos de liderazgo veíamos que la gente a la cual él debía de aplicar un estilo de delegación, es decir, tú das la asignación de lo que se debe hacer, das el entrenamiento de cómo quieres que se haga, fijas cuáles son los resultados y das las herramientas para poder hacerlo, eso sería el estilo de delegación. En este caso, este líder no estaba aplicando ese estilo, estaba aplicando un estilo que se debería de utilizar cuando alguien no sabe. Entonces, si tú sabes leer, Ricardo, pero yo te digo, oye, ven, Ricardo, que te voy a enseñar a leer, me vas a decir, oye, mira, ¿qué pasa? ¿Tú no sabes que yo ya sé leer hace 30 años o qué? Entonces, estaba generando una frustración en la persona, estaba generando la percepción que estaba teniendo ese empleado de ese jefe, es, este tío no confía en mí. Wow. No me deja, me controla. Y el otro no tenía esa intención, pero no sabía aplicar el estilo de liderazgo adecuado. Vale. Ya para terminar, que me parece muy interesante este tema, pero sí quería cerrar con algo que puedas compartir, ¿no? Para los jóvenes, la mayor parte de jóvenes que nos siguen son 18 a 35 años aproximadamente, y quizás tienen llamamientos o quizás están en un área laboral donde podrían destacarse como líderes, ¿no? Y en su llamamiento podrían dar su mejor versión y podrían hacer magnificar ese llamamiento. ¿Cómo realizarlo? ¿Qué consejos podrías dar, aparte de todo lo que has dicho, para que eso se haga? Déjame ver si he entendido bien la pregunta. ¿Qué podríamos hacer para
ser mejores líderes Ser para mejores destacar líderes. tanto en lo profesional como en lo espiritual. Mira, yo he tenido experiencia cercana de trabajar con grandes líderes, ¿vale? Sobre todo en el ámbito de la iglesia. Parte Sí. de mi experiencia profesional ha estado con la iglesia durante muchos años, y los últimos años pues a un nivel más senior, ¿no? Donde tuve la oportunidad de trabajar con, inclusive más de cerca, con presidencia de área en algunos temas y tal, ¿no? Y yo me caracterizo por ser una persona muy observadora. Yo he observado que este tipo de personas son gente de mentes firmes, como dicen las Escrituras. Mentes firmes. Yo creo que para poder destacar en este mundo uno tiene que tener muy claro quién es y lo que quiere. Y a veces el mundo es confuso, ¿no? Sí. El mundo es confuso. Porque te obliga a hacer cosas que van en contra de tus principios. Claro, o por lo menos tiran en la medida de lo posible para que hagas lo que sabes que no debes de hacer. El problema es cuando empiezas a dudar de si sabes, si debes o no debes hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que tener una mente firme, es decir, ser firmes a lo que sabemos que es verdad. La doctrina, por ejemplo. Estoy hablando del punto de vista más espiritual, ¿no? Es decir, tener esa convicción personal y luego mantenernos firmes. Yo recuerdo el obispo, bueno, ahora el elder Cosé, hace poquito el obispo Cosé, cuando era obispo de la iglesia, él siempre nos enseñaba, dice, tenemos que ser firmes, pero con amor. ¿No? Que un poco el Salvador, yo estaba mirando, que es lo que te comentaba, esta imagen aquí, de una samaritana con un judío, en este caso el Señor, y esta mujer había tenido 5 maridos, ¿no? Y se lo revela el Señor. El Señor es firme con la mujer, no la humilla, es firme y la ama. Y gracias a esta mujer y su testimonio muchos creen en ella. O sea, ella se convierte en líder de otros encima, influye en otros para bien, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de los atributos más claros que deberíamos de desarrollar. Saber quiénes somos y lo que queremos conseguir. Yo creo que eso puede ayudar. Tú me comentabas antes acerca de... Recuérdame un poquito lo que me comentabas acerca de los Haas, el desafío que estaban teniendo. Sí, el tema de iniciativa, proactividad, todo esto, ¿no? Cómo desarrollar esa proactividad en la vida. Claro, yo creo que nuestros Haas son proactivos. En líneas generales, yo creo que son proactivos, tienen iniciativa. ¿Sabes lo que ocurre? Que el ecosistema donde se desenvuelven tiran muy fuertemente de ellos. ¿Hacia dónde? Hacia la comparación, hacia un establecimiento de expectativas poco realistas, y todo eso les lleva ¿a dónde? Les lleva al desánimo. Y cuando llega el desánimo, ¿qué ocurre? Se paraliza. Se paraliza. La iniciativa baja, la proactividad se diluye. Entonces yo creo que tenemos que desarrollar una fe. El presidente Oaks nos invitaba, ¿no? De 4 maneras de acercarnos más a Cristo. Primero, desarrollar o fortalecer la fe en Jesucristo. Nosotros tenemos una herramienta como miembros de la Iglesia de Cristo que no podemos dejarla en el baúl de los recuerdos. Tenemos que agarrarla para poder afrontar los momentos de peligro que vivimos. Desarrollar la fe es súper importante. Y esa fe se desarrolla ¿cómo? Actuando. El elder Bednar ha hecho mucho énfasis en eso, que la fe es un principio de acción y poder. Actúas con fe y luego viene el poder. Es decir, viene el milagro, viene la bendición. Y la fe te da actitud. Por supuesto. Esa actitud de... Entonces, luego viene ese círculo, ¿no? Si yo creo, yo actúo bajo esa creencia y veo un resultado, ese resultado me va a animar a seguir creyendo y a seguir actuando, y así es como voy a ir avanzando en la vida. Te decía yo antes, ¿no?, de que empezásemos la charla. Mira, yo terminé la misión con 24 años. Este año hago 20 años en junio, el 6 de junio hago 20 años de que terminé la misión. Yo me casé el 22 de diciembre, 6 meses después. Me casé sin casa, me casé sin coche. ¿Cómo se llama esto? El convite, la comida esta, la celebración de la boda me costó 350 euros. Lo pagué con mi sueldo. Mi suegra nos regaló una tarta de bodas.
La luna de miel creo que me costó 205 euros creo que me costó. También lo pagué con mi primer sueldo. Es decir, no teníamos grandes lujos. No hace 50 años ni 60, te estoy hablando de hace 20 años. Yo cumplo 20 años de casa ahora a final de año. Pero a mí había algo, o a Maya y a mí había algo que nos movía, que era la fe. Yo mira, cuando nosotros fuimos a echar los papeles en el juzgado, porque te cuento la anécdota, yo terminé la misión un 6 de junio y yo empecé a salir con Amaya pues a finales de ese mes más o menos. Bueno, pues 2 meses más tarde le dije, oye, ¿te quieres casar conmigo? Y me dice, pero ¿cómo voy a casar si no tenemos nada, no sé qué, no sé cuánto, tal? Bueno, finalmente, después de trabajármelo mucho, en octubre decidimos echar los papeles para casarnos. El mismo día que, bueno, antes de eso, cuando yo le dije a mis padres que yo me iba a casar, sobre todo mi madre, las madres que son más protectoras de los hijos, pero ¿qué locura vas a hacer? Pero si no tienes casa, pero si no tienes trabajo, no tenía trabajo, ¿dónde vas a vivir? Y yo tenía la convicción, fíjate, yo tenía la convicción de que todo me iba a salir bien. Cuidado, me casé sin carrera universitaria, me casé sin casa, sin coche, y eché los papeles de la boda esa en el juzgado sin trabajo. El mismo día que yo fui a echar los papeles, me llamaron para un trabajo. Claro, no de la nada, yo me había estado moviendo. Yo tenía la fe, pero yo había estado actuando, yo había estado aplicando a trabajos. Pero la bendición vino, el mismo día fue salir del juzgado y me llamaron por teléfono al móvil y me ofrecieron un trabajo. Pues con ese sueldo que te digo de noviembre, por eso fue un 13 de octubre, cuando eché los papeles, el mes de noviembre, pagué la boda y pagué la pequeña luna de miel. Yo realmente no le pude dar a mi mujer una luna de miel hasta después de 10 años de casado, que la llevé a Roma. Ahí realmente fue la luna de miel, 10 años después. Pero tú sabes lo que nosotros hemos construido. Si yo hubiese esperado 10 años para poder casarme, hago la carrera, me compro el piso, no sé. Nunca te casas. No, que si hubiese ido, no hubiese tenido esta mujer. Claro. Entonces, yo doy testimonio de que la fe es un principio de acción y poder. Por lo tanto, mi invitación, tenemos que desarrollar la fe en Jesucristo. Es que eso es lo que nos va a hacer mover montañas. Yo en mi vida la he tenido que desarrollar mucho, no solamente en este ámbito, sino en otros muchos, para implorar las bendiciones del cielo, porque no todo ha sido fácil. Claro. Y ya acabamos. A nivel personal, como me está pasando una cosa que quizás tiene que ver con eso de la fe, de que, bueno, al buscar trabajos, de lo que sea, ¿no? Es como que encuentro mucha dificultad, es como que, o sea, he hecho por aquí el currículum, he hecho por aquí, por allá, y al final termino en una mala... termino mal, ¿no? Pero por otra parte, hay algo que a mí me encanta y que, bueno, de vez en cuando, pues, me están saliendo proyectos, pero quizás económicamente no me sustenta eso. Entonces, mi pregunta es, ¿me voy al vacío o qué hago? Porque, claro, obviamente hay que pagar cosas y quizás lo que me encanta a lo mejor no me puede dar económicamente el nivel, bueno, lo que yo necesito para pagar mis gastos. Entonces, ¿cómo tú ejerces la fe pero sin caer en el vacío? ¿Sabes? No sé si me entiendes. Sí, ¿cómo ejerces la fe madura y no la fe ciega? Exacto. Porque hay una diferencia, ¿no? De decir, yo tengo fe, Dios me va a bendecir y espero a que me bendiga. Y luego es, yo tengo fe, pero voy a actuar con la inteligencia que Dios me ha dado. Exacto. Para no caer en lo que tú denominas el vacío, ¿no? Bueno, aunque yo haya dicho que yo me casé sin carrera universitaria, eso no quiere... Yo luego obtuve ya mi carrera y todo eso, no ya casado. Yo quiero hacer énfasis de que nuestros HAS deben de prepararse. Deben de prepararse. ¿Por qué? Porque el mundo les va a medir por el grado de preparación que tengan. Eso es una realidad como que tú y yo estamos ahora mismo hablando. Entonces, hay que saber escoger muy bien qué estudiar
y dónde estudiar. Eso es muy importante. Hay gente que piensa que por hacer un curso online, que ya tiene una formación. Sí, puede adquirir una serie de conocimientos, pero cuando tú compites en un mercado que todo el mundo echa currículums, al final no es lo mismo decir, no voy a dar publicidad a ninguna universidad, que estoy por la Universidad X o la Universidad Z. Porque eso, por algo te tienen que discriminar, por algo te tienen que escoger a uno o a otro. Mientras llega ese momento, hay que aprovechar. Todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades. Tenemos que descubrir o que nos ayuden a descubrir cuáles son y tirar por ahí. Por ejemplo, voy a decir algo que yo estoy encontrándome ahora en esta posición profesional que yo tengo. No encuentras ningún fontanero hoy en día, no encuentras un electricista, no encuentras un albañil. Es dificilísimo. Hoy quien sea fontanero, albañil o electricista, se forra. Tiene trabajo asegurado, porque no los hay. Son profesiones que están pues en caducidad. ¿Por qué? Porque han sido reemplazadas por otro tipo de profesiones. Voy a decir otra profesión, la de camionero. ¿Tú sabes cuántos transportistas faltan en España? Más de 30.000 transportistas. Hoy quien sea camionero tiene trabajo asegurado. ¿Quiero decir con esto que esta es la profesión que debemos de tener de aquí a que nos muramos o nos jubilemos? Puede que sí, puede que no. Porque si tu pasión... Mi madre siempre me enseñó, hijo, yo quiero que tú seas aquello que te haga feliz. Y me ponía el ejemplo, si tu felicidad está en recoger patatas, tienes que ser agricultor. Pues si la felicidad de un has está en ser camionero, es un trabajo honrado y digno, y encima va a cobrar muy bien porque hoy en día no hay camioneros, pues que sea camionero. Pero a lo mejor el ser camionero o electricista o cualquier otra profesión profesional es el puente hasta que la persona obtiene la formación y comienza una nueva andadura profesional. Yo recuerdo, yo comencé como consultor de inmigración antes de yo dedicarme a la gestión de operaciones. ¿Consultor de inmigración? Consultor de inmigración. Antes de dedicarme, entonces yo me hice un máster en Derecho de Inmigración, Derecho de Extranjería, Derecho Internacional Privado, es decir, yo fui haciendo mis pinitos hasta que me pude sacar la carrera de Derecho. Y una vez que me saqué la carrera de Derecho, pues luego me hice un máster y luego me hice otro posgrado. Yo, es decir, ya fui afianzando mis hard skills, que eso luego lo fui compaginando con la experiencia. Entonces luego todo va de la mano, ¿no? Pero hay que empezar por algún sitio. Si uno espera a que llegue el momento ideal, ese momento ideal no llega nunca. ¿Sabes por qué? Porque el momento ideal lo tiene que construir uno día a día. Desde presente. Como el proverbio japonés, ¿no? ¿Cuál? El de que un viaje de 1000 pasos empieza con un paso. ¿No? Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Josué. A ti. Por este tiempo que te has tomado de compartir tus conocimientos y experiencia. Y nada, pues para finalizar, simplemente deciros que podéis escuchar este podcast tanto en canal de YouTube, que tenemos Voces que Inspiran, como también seguirnos en las redes sociales, en la cuenta de los Has de Valencia. Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio. Hasta otra.